Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la escuela sabática, y estoy muy contento porque puedo estar con ustedes en este momento para estudiar la lección, para estudiar la palabra de Dios, y porque puedo compartir con ustedes mis impresiones sobre la lección de escuela sabática. Podemos estudiar, leer en la palabra de Dios y sacar juntos, extraer enseñanzas que pueden ser importantes para cada uno de nosotros. Yo espero que también ustedes puedan compartir con otras personas estos mensajes, estas enseñanzas que podemos extraer de la palabra de Dios, y que sean útiles no solamente para ti y para mí, sino para muchas otras personas. Y pues hoy nos toca la lección correspondiente al jueves 7 de diciembre, que se titula Cruzar la línea. Pero antes de comenzar nuestro estudio, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nuevamente tú nos has dado la oportunidad de levantarnos a un nuevo día. Gracias porque en tu inmenso amor y misericordia tenemos la oportunidad de acercarnos a ti en oración y en el estudio de tu palabra. Por eso, en este momento, suplicamos que tu Santo Espíritu esté a nuestro lado, ayudándonos, guiándonos, instruyéndonos, que sea Él el que nos instruye en tu palabra, el que nos abre la mente y el que nos ayuda a extraer las lecciones importantes para nuestra vida en este día, pero que también nos ayude a ponerlas en práctica. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cruzar la línea. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, en los versículos del 24 al 34, está el resto del pasaje de Pablo en Atenas. Una parte de estos versículos ya lo leímos en el día de ayer, así que vamos a terminar con los versículos que no leímos en el día de ayer. Ayer lo habíamos dejado, la parte del pasaje que habíamos leído hasta el versículo 27, creo que fue que leímos en el día de ayer. Ya les voy a decir hasta dónde fue que leímos, y hasta el versículo 27. Así que hoy vamos a leer del versículo 28 hasta el 34. Y dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Estos pasajes son interesantes porque muestra exactamente lo que pasa en muchas ocasiones, hemos dicho, lo que pasa constantemente cuando nosotros presentamos la verdad de la manera correcta a las personas que nos rodean. Es interesante señalar que Pablo citó incluso a algunos de los autores griegos, algunos de esos autores atenienses que habían escrito cosas que se acercaban mucho a lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces tomó pasajes que se acercaban mucho de autores de ellos, de autores atenienses, pasajes que se acercaban mucho a lo que enseñaba la palabra de Dios.
lo que le brindó a Pablo una oportunidad de llevar a sus oyentes un paso más adelante, llevarlos más profundo en su estudio. No cabe duda que al tratar de alcanzar a las demás personas, el hecho de estar familiarizados con lo que ellos creen y con lo que ellos les es común, lo que les es familiar, podemos encontrar puntos que podemos tener quizás en común y puede ser un método muy poderoso para nosotros poder actuar, para nosotros poder llevarlos a un terreno común y poder presentar de una manera más cómoda y al mismo tiempo de una manera en que ellos puedan escuchar de manera atenta, atraer su atención y que no se distraigan ni se dispersen, ni mucho menos que se vayan a sentir ofendidos por lo que nosotros estamos diciendo. Aquí hay un punto que quiero resaltar, me voy a salir un poco de la lección, pero es que quiero resaltar un punto aquí. En la lección nos muestra que Pablo, bueno, en la lección, más que en la lección, en la palabra de Dios, en el pasaje que estamos leyendo, nos muestra el pasaje bíblico que Pablo utilizó una fuente externa a la Biblia para fundamentar lo que estaba hablando. Es decir, estaba utilizando una fuente externa que se acercaba bastante a lo que dice la palabra de Dios, como para poderla utilizar de manera que a las personas les sonara familiar y además pudiera darle como una especie de, no sé, una imagen más aceptable a las personas. Ahora, con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque algunas personas creen que cualquier fuente, de cualquier manera, puede ser una fuente autorizada. Y como cualquier fuente de cualquier parte puede ser una fuente autorizada, podemos utilizar a veces mal utilizadas fuentes externas. Eso no está permitido. Eso no es bíblicamente aceptable. A ver, ¿a qué me refiero yo? Cuando Pablo hizo este uso de una fuente externa, lo hizo de una manera inspirada. Es decir, Dios le inspiró para que utilizara solo esa porción específica de esos escritos griegos que podían acercarse y podían utilizarse sin que violentaran los principios establecidos en la palabra de Dios. Es decir, el inspirado no era el texto que Pablo utilizó, el inspirado era Pablo por el Espíritu Santo que le dio que le puso en su mente qué partes de esos textos que no eran inspirados se podían utilizar de manera inspirada para hablar de la palabra de Dios. Y no es la única parte en la Biblia donde encontramos esto. Hoy en día hay un boom entre muchos que, por cierto, critican la Biblia y dicen que la Biblia ha sido modificada y que el Vaticano escondió y quitó de la Biblia textos que eran también inspirados y que nos enseñan muchas cosas. Hoy hay en día un boom por los libros apócrifos, por los libros que no son inspirados, libros que aparecieron utilizando seudónimos, utilizando nombres de personajes conocidos para escribir libros que no son inspirados y que por eso no fueron incluidos en el canon, pero que muchas personas los consideran inspirados y que fue la Iglesia Católica la que los sacó y que manipuló la Biblia. Y bueno, excusas que no tienen sentido ni tampoco tienen realmente un fundamento ni histórico, ni lógico, ni tampoco hay evidencias reales de que esas cosas hayan sido así. Y hablo específicamente en este momento, por ejemplo, de un libro que ha tenido mucho apogeo y mucha acogida, y es el libro de Enoch. Ese libro de Enoch es un libro apócrifo y es un libro que no refleja la doctrina sana que hay en la Biblia. Es decir,
contradice contradice principios bíblicos básicos que son importantes y por eso no fue incluido en el canon. Sin embargo, en el libro de Judas encontramos que Judas hace una referencia a este libro de Enoc y extrae una pequeña porción de ese libro de Enoc para sustentar algo que está dando en su argumentación en el libro de Judas, hablando acerca de Enoc. Eso lo pueden leer. Judas es un libro muy corto, solo tiene un capítulo y hay una parte donde habla sobre Enoc y pues esa partecita donde habla sobre Enoc lo extrae de ese libro apócrifo de Enoc, pero es solamente un pasaje que le sirve a él. No significa que el libro de Enoc sea inspirado. El que fue inspirado fue Judas a la hora de escribir y Dios inspirarle qué pasaje, qué porción específica del libro de Enoc podía utilizar. Y bueno, eso era algo que quería que tuvieran en cuenta porque necesitamos tener mucho cuidado a la hora, primero, de presentar la palabra de Dios y segundo, a la hora de nosotros presentar fuentes externas que no son inspiradas. Debemos tener mucho cuidado de cómo las utilizamos. Tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios porque a la hora de hacer la misión y de presentarle la palabra de Dios a las personas, si vamos a utilizar alguna fuente externa, necesitamos tener mucho cuidado de que esas partes que nosotros vayamos a presentar de libros, de autores que no son inspirados, qué partes utilizamos que no vayan a contradecir los principios básicos de la Biblia. Muy bien, y prosiguiendo, podemos observar también que Pablo utiliza estos puntos de coincidencia con los atenienses para luego llegar y llevarlos a ellos a donde él precisamente quería llegar, a la resurrección de Jesús y a la esperanza que este evento da a todas las personas, a todos nosotros. Lucas describe las reacciones a las últimas palabras de Pablo cuando ya él entra al punto del juicio, sobre todo en el punto de la resurrección de los muertos. Dice que algunos incluso se burlaron de esta idea de la resurrección, pero también dice que otros dijeron que en algún momento querrían volver a escuchar hablar de esto, es decir, no cerraron la puerta totalmente. Pero también dice que otros tantos de ellos, de los que estaban escuchando, incluyendo a Dionisio, el Areópagita, y a una tal mujer que posiblemente haya sido una mujer importante, puesto que estaba allí en aquel lugar y es mencionada por nombre, y es una tal Dámaris, y otros más, se unieron a Pablo, lo que significa que Pablo logró lo que realmente quería. Y es el hecho de que logró que todos estuviesen atentos a él, a escuchar la palabra de Dios completamente y profundamente hasta el final, para que todos pudiesen llegar a ser una decisión consciente, habiendo escuchado plenamente el mensaje, y que con todo el contexto y con todo el mensaje habiendo sido presentado pudiesen tomar una decisión consciente, inteligente, propia y autónoma con respecto a qué iban a hacer con esa verdad que habían recibido. Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses y el uso estratégico que realizó de lo que había estudiado y aprendido de ellos mientras caminaba por Atenas, este Dios que había utilizado, o sea, había encontrado un punto en común, que era este Dios no conocido, y era este Dios el que los amaba y el que quería darse a conocer, había sido misericordioso con ellos, pues les había perdonado o había pasado por alto su época de ignorancia, pero que ahora les estaba presentando la verdad tal cual es, para que pudieran conocerla y finalmente pudieran estar tranquilos y libres en el día del juicio final.
El caso es que ese día de juicio final se acercaba. Y si todo esto sonaba demasiado increíble, había pruebas verificables por varios testigos que lo habían visto, y era la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, en este punto, cuando la gente realmente habían escuchado el mensaje por completo, cuando había sido capturada su atención y habían realmente escuchado con atención lo que Pablo estaba diciendo y habían comprendido de verdad el mensaje que Pablo les estaba diciendo, ahora tenían ellos por sí mismos que decidir. Tenían que decidir si lo rechazaban o si lo aceptaban. Tenían que decidir si de plano iban a rechazar el mensaje que Pablo les había dado, o si lo iban a aceptar, o incluso si iban a investigar más a fondo para saber qué iban a hacer. Y algunos investigaron más y se convirtieron en seguidores de Jesús. Yo quiero hacer una invitación hoy. Si alguno de los que ve este video no ha entregado su vida a Jesús, atienda el mensaje que Pablo nos está dando en este día y durante la lección de toda esta semana. Si no has visto todo el mensaje completo, puedes ir hasta el día donde se inició la lección de esta semana. Hoy ya estamos eso fue el domingo pasado. El domingo anterior comenzamos la lección de esta semana. Atienda al mensaje que Pablo nos está dando a través del mensaje que dio a los atenienses. Ese mensaje también es para ti. Si no has entregado tu vida a Jesús, es hora que escuches ese mensaje y que tomes una decisión, y espero con todo mi corazón que sea en favor de Cristo, en favor de su verdad, en favor de tu propia salvación. Y también quiero hacer una invitación a mis queridos hermanos que ven este mensaje, que ven este estudio de la lección de este día, para invitarlos a que no se queden quietos, que pongamos en práctica juntos esto que hemos aprendido durante esta semana, cómo Pablo, de una manera inspirada, de una manera sabia, enfrentó este reto de presentar un nuevo Dios a una cultura que no tenía ningún conocimiento del Señor. Que por favor oremos, estudiemos y que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a poner en práctica todas estas cosas que hemos aprendido. Hay dos desafíos. El primero es que le pidamos en oración que nos guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que quizás conocemos y que queremos testificarle. Y el desafío avanzado es explorar las redes sociales como un posible areópago, en el cual podamos presentarles el Evangelio en esas redes sociales a los no creyentes con claridad, con la misma claridad y con la misma discreción como Pablo lo hizo. Es decir, podemos mirar en nuestras redes sociales cómo podemos presentar el Evangelio utilizando la misma técnica que Pablo utilizó. Allí está, mis queridos hermanos, están los desafíos y la invitación de este día. Y pues los invito para que compartan este video con todas las personas que puedan compartirlo. Y también para que se suscriban al canal. Y también, y aún más importante, bueno, más importante que compartirlo no, pero igualmente importante es que dejen sus comentarios. ¿Qué les ha dado? ¿Qué ha sido para ustedes la enseñanza más importante de la lección de este día? ¿Qué les ha traído la lección de este día a ustedes, a su vida, que les haya enseñado y que sea importante para ustedes? Yo no lo digo todo, así que su aporte también es muy importante para enriquecer el estudio y para que nos enriquezcamos todos juntos, unos con los otros. No siendo más, solo me resta decirles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.